Bien, pues aquí seguimos con las moradas, ¿vale? Y atacamos hoy nuestro vídeo, nuestra charla, nuestra sesión de hoy, como lo queramos llamar, con algo que la Santa Madre dice que a mí me parece precioso, ¿no? O secretos de Dios, que no me cansaría de darlos a entender. Bien, vamos a cederle ahora a ella la palabra, ¿no? A la Santa. Y si bien es verdad que en la unión hay más y menos, ella va a comenzar su exposición de una manera muy teresiana, explicándonos primero y mostrándonos lo más grande, lo más alto, lo más. O sea, ella podía haber sido jesuita, la Santa Madre, lo más. El magis ignaciano ella lo llevaba metido en el corazón sin que nunca nadie se lo enseñara, ¿no? Pero fue algo que ella vivió de una manera íntima y connatural, ¿eh? Jamás habló con San Ignacio, jamás estuvieron juntos. Ella conoció a hijos de San Ignacio, la ayudaron muchísimo, en concreto el duque de Gandía, el padre de Cetina también, ¿no? Pero yo estoy segura de que si hubiera conocido a San Ignacio y hubiera hecho los ejercicios espirituales, hubiera sido la bomba, ¿va? Pero bueno, no sucedió. Pero ese empuje, esa pasión por Cristo, esa pasión por la Iglesia, pues en eso la Santa Madre parece hija de San Ignacio, ¿no? El amor a la Iglesia, le faltó esa obediencia, ese voto de obediencia al Papa, pero íntimamente lo vivió así, ¿no? Y en este momento de las moradas, pues ella hace, pues eso, lo que haría San Ignacio, lo que haría un buen hijo de San Ignacio, ¿no? Empezar siempre por lo más, o sea, tender a lo alto, ir hacia arriba, ¿no? Bien, vamos a hacerle la palabra, como digo, y vamos a comenzar viendo cómo su exposición empieza hablándonos de lo más. Después, en el capítulo 3, ya baja, desciende y baja la mira y nos va a hablar de otra manera de unión. Una manera de unión, pues más a la medida de los que somos pobrecillos, ¿no? Del lector novatillo, de los inexpertos. Pero ahora por lo pronto ya empieza apuntando muy alto. Empieza con una página de un corte muy místico, ¿no? Y empieza diciendo: mirad, hijas, que para eso que tratamos, para que sea posible la experiencia de la unión, no quiere Dios que os quedéis con nada, poco o mucho, todo lo quiere para sí. Y conforme a lo que entendiereis de vos que habéis dado, se os darán mayores o menores mercedes. No hay mejor prueba para entender si llega a unión o no nuestra oración. Aquí, en la unión, hasta el amar, si lo hace el alma, no entiende cómo ni qué es lo que ama ni qué querría. Como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios, que así es. Una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma de todas las operaciones que puede tener estando en el cuerpo. Deleitosa muerte, porque aunque de verdad parece se aparta el alma de él para mejor estar en Dios, todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente, y como no llegan sus fuerzas a esto, quédase espantado, de manera que si no se pierde del todo, no menea ni pie ni mano. Como acá decimos de una persona que está tan desmayada que nos parece está muerta. Oh, secretos de Dios. Esto está en los números 3 y 4 de este capítulo 1. Se ve claramente, se percibe, ¿no?, en estas palabras de la Santa, pues que hay una lucha, ¿no?, una clara pugna entre el deseo vivo de explicarnos todo y la realidad, ¿no?, el choque real con la barrera infranqueable de lo inefable, de lo que no se puede explicar, de lo que no hay palabras en este mundo para describir, ¿no? Entonces ella lucha entre el deseo de darnos lo más que tiene, que es esa experiencia de Dios, y la impotencia, la incapacidad de hacerlo con las palabras de este mundo, ¿no? Bueno, entonces, pues ella dice, aquí dice, todo su entendimiento, dice, de esta alma que ha llegado a este punto, se querría emplear en entender algo de lo que siente.
Los extremos más notables de su esfuerzo por entender y explicar son, voy a enumerar 3 cosas, ¿vale? La entrega total de sí a Dios, el desplazamiento de las funciones y de todo el dinamismo del espíritu, y por último esa especie de muerte sabrosa y deleitosa de la que ella nos ha hablado, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de decir un poco de cada una de estas cosas. Digo a ver si somos capaces porque esto no es sencillo, ¿no? Hay gente que me dice, es que es difícil de comprender esto. Pues imaginaos de explicar. A ver, es verdad que yo, pobrecilla de mí, he leído mucho a la santa, ¿vale? La he manoseado mucho, la he gustado mucho, la he saboreado, la quiero con toda mi alma, la llevo en lo más hondo de mi corazón, me siento de verdad hija suya. Pero eso es una vivencia y otra cosa es verbalizar y expresar todo esto. Vamos a ver lo que se puede hacer, ¿vale? Bueno, la buena voluntad la salvamos siempre y el Señor sabe que la tengo. Y luego, entre mi buena voluntad y el esfuerzo que hago con mi buena voluntad y vuestra buena voluntad también de acogerlo y entenderlo, más luego, sobre todo, lo más principal, lo que el Espíritu Santo haga en cada uno de vosotros a la hora de escuchar este rollete mío, pues algo sacaremos, ¿no? Vamos a confiar que sí, que algo bueno va a salir de todo esto. La entrega total de sí a Dios es ese anhelo profundo y al mismo tiempo ese anhelo extraño, pero coincidente en todos los místicos, de desposeerse de sí mismos, de, si cupieran la expresión, de abandonarse a sí mismos, de dejar todo lo suyo aparcado de lado, si cabe la expresión, para centrarse en Dios, para ser de Él, para estar con Él, para, pues eso, para ser de Él y para ser en Él, ¿no? Ese es lo más destacable de esto, ¿no? Es que no lo sé explicar mejor, ya lo siento. Y luego hay otra cosa muy importante, la segunda cosa que hemos enumerado, que son el desplazamiento de las funciones y de todo el dinamismo del espíritu. Sentir, entender, vivir, amar, experimentar existencialmente en el propio ser, en el propio cuerpo, pues todo eso queda transportado, sublimado a otro plano. O sea, todo lo que antes hacíamos humanamente con este cuerpo nuestro, pobre y limitado, pues ahora queda como si dijéramos, yo no sé si utilizar la palabra sublimado, desplazado, se vive de una manera diferente, en otro plano, ¿no? De otra manera posible, de otra manera que casi no imaginábamos que fuera posible, ¿no? Hasta que se llega a este punto, y que es posible y que al mismo tiempo nos permite y nos posibilita entrar en lo divino, ¿no? Irrumpir en lo divino. Y que lo divino llegue a nosotros, irrumpa en nosotros y toque nuestro corazón, y no solo lo toque, sino que de alguna manera lo posea, lo haga propio, lo transforme, lo divinice, si cabe la expresión, ¿vale? Es ese, dice la Santa Madre, arrancamiento del alma de todas las operaciones que puede tener estando en el cuerpo. Y la tercera cosa es esa especie de muerte sabrosa y deleitosa. Pero mucho más lo segundo que lo primero, ¿no? Y lo va a repetir enseguida, ¿no? Es sabrosa y deleitosa. Es sobre todos los gozos de la tierra y sobre todos los deleites y sobre todos los contentos y más, que no tiene que ver a dónde se engendran estos contentos o los de la tierra. O sea, todo lo que aquí podamos imaginar de gozo, de satisfacción, de alegría, de felicidad, es nada, es una cosa pálida, irrisoria, simbólica, frente a la realidad, ¿no? Está muy por encima de todo eso que podamos pensar. Yo me acuerdo cuando leo esto de la Santa Madre de San Pablo, ¿no? Cuando dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pues de alguna manera algo de esto va. Y bueno, y en este lío de cosas
repito y pido otra vez perdón y lo seguiré pidiendo hasta el final de las moradas, ¿vale? Por lo mal explicado y lo farragoso y lo embrollado, pero es que no lo sé hacer mejor. Y en este embrollo, en este torbellino de entrega, de muerte, de gozo, de experiencia profunda y vibrante, ¿no? Que compromete la vida y todo el ser, pues en medio de todo esto, Dios se hace presente, que es lo más importante, ¿no? A Teresa toda esta experiencia de Dios la deslumbra, y cuidado que ella ya lleva un itinerario de oración, pero cuando se llega a este punto, ese choque, si cabe la expresión choque, ¿no? De lo humano y lo divino, esa experiencia de Dios tan honda, tan absolutamente sustancial, porque va a lo sustancial del alma, no se queda en lo exterior, en lo sensitivo, sino que toca el alma en el más profundo centro, pues de alguna manera sorprende a Santa Teresa y llega a la conclusión, y ella lo expresa así, de que hasta este momento ella no sabía en absoluto que Dios está en el alma. A ver, lo sabía intelectualmente, como lo sé yo y como lo sabéis todos, pero ese saber con sabiduría de Dios, ese saber experimental, ese saber existencial, ella llega a la conclusión de que se acaba de enterar, que hasta este momento no se había enterado de nada, que estaba por uvas, ¿no? Y entonces ella dice que es como si hasta entonces hubiera conocido a alguien de oídas y de pronto le ha conocido cara a cara, ¿no? O sea, me hablan de, yo qué sé, fulanito de tal, bueno, voy a poner un ejemplo más concreto, menos fulanito de tal. A ver, yo sé que Felipe VI es el rey de España, existe y en principio vive en Madrid en el Palacio de la Zarzuela. Lo sé porque lo sabemos todos los españoles, nos lo han contado y hay pruebas de ello, es perfectamente demostrable y si consigue llegar hasta la Zarzuela, pues que está en un sitio muy concreto ubicado en Madrid, pues, o sea, todo esto es verdad, es objetivo, es real, es histórico y yo sé eso, lo conozco, pero lo he oído de oídas. Yo nunca he ido al Palacio de la Zarzuela y nunca he sido recibida en audiencia por Felipe VI. O sea, sé que existe, he visto cosas en la prensa, en internet, entonces, bueno, pues sí, he visto retratos de él, sé algo de su vida, pues de quién es hijo, cuándo nació, dónde nació, y si no lo sé, puedo buscarlo y enterarme, o sea, esa información es pública, está al alcance de cualquiera, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero no he tenido ese encuentro personal con él, no le he visto, no me ha recibido en una audiencia, he podido saludarle, darle la mano y decir, pues le conozco personalmente. Yo al rey de España, Su Majestad Felipe VI, le conozco de oídas, pero no le conozco de verdad, porque nunca he tenido un encuentro con él, ¿no? Nunca he tenido una audiencia con él. Bueno, pues de alguna manera la santa dice que hasta aquí ha sido así, como si hasta ahora hubiera conocido a Dios de oídas, ¿no? Como si su saber anterior, su conocimiento de Dios hasta este momento hubiera sido una pura ignorancia. Y entonces ella, ante esta sorpresa, ante este fogonazo de luz que la deslumbra, pues siente necesidad de, o sea, crea tal conmoción dentro de todo su ser y también de su inteligencia que siente necesidad, porque ella era recta, era honesta, era veraz, pues siente necesidad de exponer esto que ha vivido y de someter su experiencia a quien ella entiende que puede saber más que ella y puede librarla de cualquier posible error que se le hubiera podido colar, ¿no? Entonces somete su experiencia a la prueba de los teólogos. Y pues por desgracia su experiencia, su confidencia, pues cayó en manos de un teólogo de estos de medio pelo, porque a ver, yo no digo que no haya que comentar y consultar con quien nos puede ayudar, pues cuando hay cosas que nos superan, ¿no? Nos desbordan. Pero cuidado en la vida a quién vamos, porque la Santa Madre en esto fue un poco ingenua, luego también ya fue espabilando más y más, pero lo padeció bastantes veces, ¿no? Sometió su experiencia, la confidenció con un teólogo de estos de medio pelo que no sabía nada, más corto que el rabo de una boina, debía ser el pobre, y sobre todo era miedica
y era asustadizo, no era un medio letrado espantadizo, que dice ella, incapaz de entender nada. Y el error fue decírselo a este. Y dice ella, yo sé de una persona, habla de sí misma, ¿no? Cuando habla autobiográficamente y hace referencia a sí misma, muchas veces utiliza esta fórmula de yo sé de una persona que no había llegado a su noticia que estaba Dios en todas las cosas por presencia y potencia y esencia, y de una merced que le hizo Dios de esta suerte, lo vino a entender, de manera que aunque un medio letrado de los que os tengo dicho, de estos que ya os he contado que existen, que cuidado, porque claro, ya se dio cada tortazo, pero como es una madraza nos advierte, ¿no? Cuidado con quién habláis, que luego esto se paga caro, ¿no? Dice, entonces, a ver que me he perdido la línea, dice, un medio letrado de los que tengo dichos, a quien preguntó cómo estaba Dios en nosotros, le dijo que no estaba más que por gracia. Anda, que te vaya luces. Ella tenía ya tan fija la verdad que no le creyó y preguntólo a otros que le dijeron la verdad, con que se consoló mucho. Este texto lo podéis leer en el número 10, ¿no? Y ya en el libro de la vida se había referido a esto, ¿no? En el capítulo 18, en el número 15, hace referencia a esto que le pasó. Como veis, vida y moradas están muy, muy entrañados el uno en el otro, ¿no? Así como Camino de Perfección nos introduce a la lectura de la Santa, luego vida y moradas, sobre todo hasta las moradas quintas, están muy, 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 muy entretejidos, porque en realidad de moradas está narrando nuevamente lo que ya nos había narrado en vida, lo que ya había vivido en vida. Lo que ya nos había explicado en el libro de la vida, ¿no? Sobre el itinerario de oración. Pues hasta este punto es lo mismo, entonces nos lo está volviendo a referir. Hay cosas que las repite en moradas y ya no las ha contado en vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta, y muchas veces es bonito confrontar lo mismo que narra, lo mismo que explica, buscarlo en el libro de la vida y ver los dos textos, porque de alguna manera se complementan, ¿no? El uno y el otro. Al menos a mí me gusta hacerlo así. Vale, bueno, pues esto que os acabo de leer, que está en el número 10 del capítulo 1 de las moradas quintas, su texto paralelo está en Vida 18, capítulo 18, número 15. Bien, hasta nosotros nos han llegado restos de otro pequeño apunte suelto en que ella volvió a someter su experiencia a un teólogo de Salamanca, probablemente uno de estos que ella dice que le dijeron la verdad, ¿no? O sea, no sé, hay cosas que tampoco yo sé muy bien. Yo creo que no está documentado así en plan seguro y certero quién sería, ¿no? Pero uno de estos de Salamanca le dijo lo siguiente, ¿no? Os leo la consulta que la santa le hizo a él y después os leeré lo que le contestó. Dice ella, sobre darme a entender qué es unión, Teresa empieza transcribiendo aquí las palabras de su voz interior. No pienses, hija, que unión es estar muy junta conmigo, porque también lo están los que me ofenden, aunque no quieren. Ni los regalos y gustos de la oración, aunque sean en muy subido grado. Esto le dice el Señor, esto es impresionante. A mí cuando lo leí por primera vez me dio una luz increíble sobre lo que es el pecado y sobre cómo el Señor está sobre el pecador y junto al pecador. Aunque el pecador se aleje de él, como la mirada de Dios y el corazón de Jesús están ahí volcados. O sea, sin quitar ojo de ese que está en peligro. Os lo repito porque es impresionante. El Señor le dice a la santa, no pienses, hija, que unión es estar muy junta conmigo, porque también lo están los que me ofenden. Los tengo súper presentes dentro de mí, ¿no? Delante de mi corazón, aunque no quieren. Ni los regalos y gustos de la oración, aunque sean en muy subido grado. Estaba yo, cuando esto entendí, en gran manera levantado el espíritu. Dióme a entender qué era espíritu y cómo estaba el alma entonces. Tornando a la unión, entendí
que era este espíritu limpio y levantado de todas las cosas de la tierra. No quedar cosa de él que quiera salir de la voluntad de Dios. Ahí está, esa es la unión. Que no haya nada, 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 ni una fibra de mi voluntad, ni una fibra de mi corazón que quiera permanecer fuera de la voluntad de Dios. Ahí está la unión. No en otras cosas. La unión está en que mi voluntad esté totalmente adherida a la de Dios. Ahora vuelvo sobre eso contándoos un ejemplo ilustrativo que yo creo que da bastante luz. Sigo leyendo el texto de la santa, ¿vale? Entendí que era este espíritu limpio y levantado de todas las cosas de la tierra, no quedar cosa de él que quiera salir de la voluntad de Dios, sino que de tal manera esté un espíritu y una voluntad conforme con la suya y un desasimiento de todo empleado en Dios, que no haya memoria de amor en sí en ninguna cosa criada. La memoria, el entendimiento y la voluntad están totalmente volcados y proyectados hacia Dios. Por ahí va la unión. Y en esa disposición, todo el ser está en Dios y unido a Dios, pero la voluntad está particularmente adherida. No unida simplemente, sino adherida. Una adhesión sin fisuras. Hay un ejemplo que a mí me ayudó mucho. Vosotros habéis visto lo que es poner una cosa al vacío, ¿no? Pues yo qué sé, filetes de carne, queso, cualquier cosa de esto que te lo dan envasado al vacío. El café, por ejemplo, ¿no? Que para que conserve todo su aroma, te lo envasan al vacío, de modo que cuando está con un peñasco de duro, no lo puedes mover. Y dices, madre mía, esto es café molido si parece un ladrillo, ¿no? Está sólido, está compacto. Hasta que rompes en una esquinita el plástico, lo cortas, entra un poco de aire y entonces ya, ¡puf!, se ablanda, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que hasta que tú no has hecho el cortecito, nada de fuera entraba ahí, entre el plástico y el café había una unión al vacío. Estaba absorbido todo el aire, todo lo que pudiera interferir en ese café, ¿no? Y quitarle pureza. Entonces, el plástico que lo envuelve está de tal manera adherido a él que entre el plástico y el café molido que está ahí, es que no hay aire, por eso está al vacío, es un vacío absoluto, no hay nada. Y está sustentado y conformado. O sea, cuando se estropea eso, en el momento que damos un corte y entra algo que no sea, algo diferente, en este caso el aire, ¿no? Das un cortecillo, entra un poco de aire y ya pierde fuerza, pierde consistencia, ya vuelve a ser influenciable y movible desde fuera. Le puedes cambiar la forma, lo puedes apretar, puedes sacar parte fuera, empieza a estar blando, es maleable. Mientras que había vacío, nada de lo de fuera le afectaba, ni le hacía cambiar de forma, ni se escapaba el aroma. Desde fuera, cuando está, no hueles nada, mientras que si hay una pequeñita, sale el aroma del café. No sé si estáis pillando lo que quiero decir. No se me ha ocurrido un ejemplo mejor que el del vacío, ¿no? Es esa adhesión absoluta. Pues así es la unión, cuando está la voluntad conforme a la de Dios, está de tal manera empleada en Dios que no hay nada de fuera que pueda influir. No hay memoria de amor en sí ni en ninguna cosa creada. Paréceme a mí, sigue diciendo la santa, que esta unión, paréceme a mí que si esta es unión, estar tan hecha una nuestra voluntad y espíritu con el de Dios, que no es posible tenerla quien no esté en estado de gracia, que me habían dicho que sí. Así, me parece a mí, será bien dificultoso entender cuándo es su unión, sino por particular gracia de Dios, pues no se puede entender cuándo estamos en gracia.
Escríbame vuestra merced su parecer y tórneme a enviar este papel. Esto lo podéis leer en la relación número 29, relaciones o cuentas de conciencia, en el número 29. Y bueno, pues el teólogo que tenía que devolverle el papel era el rector del colegio de la Compañía de Salamanca, el padre Martín Gutiérrez, ¿vale? Que poco después morirá en Francia a manos de los hugonotes, el pobre hombre. Y el apunte de la santa es de 1571 y el padre Martín Gutiérrez muere 2 años después, en 1573, durante su viaje a Roma para asistir a la elección del general de la compañía que fuera sucesor de San Francisco de Borja. Bien, podemos seguir terminando este capítulo primero hablando de los símbolos de la unión. Bien, desde las primeras líneas del capítulo, desde el número 1, la santa nos ha dicho que el hecho místico de la unión nos sitúa ante lo inefable, ante lo que no se puede expresar. Inefable viene de no hablar, inefable. No puedes decirlo, no se puede hablar. Lo inefable es aquello para lo que no hay palabras para decirlo, ¿no? Ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir para declararlo. Buscamos cositas, como esto que os he contado del café, ¿no? Al vacío, que dan un poquillo de pistas, pero no es fácil, ¿no? Comparaciones, dice ella que las comparaciones no pueden servir para declararlo. Hay que puntualizar una cosa. Comparaciones en el léxico teresiano, porque ya tiene su peculiar manera de hablar y hay que saberlo y entenderlo, son símbolos o juegos de imágenes que abran al lector nuevos espacios para la comprensión, ¿vale? Pues como yo os acabo de decir, lo del café al vacío, ¿vale? Ahora, en este momento, pese a esa inicial empobrecimiento, devaluación, no sé qué palabra utilizar, de los símbolos, frente a lo que es inefable, porque los símbolos pierden fuerza, pierden chicha, pierden sabor, pierden aroma, ¿no? Frente a lo inefable, los símbolos se quedan pues muy lejos. Teresa se ve precisada a replegar toda esa imaginería simbólica, ¿no? Y lo va a hacer más expresamente a partir del capítulo 2 de estas moradas quintas. Pero ya en este primer capítulo esboza un tema de motivos, esboza una terna, 3 tipos de motivos simbólicos que luego va a desarrollar más adelante. Los vamos a enumerar y mencionar y luego ya más adelante los desarrollaremos. El primero de estos 3 símbolos es el sello y la cera. Vale. La experiencia de Dios en la unión deja el alma sellada con su sello. Fija a Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que cuando torna en sí, dice ella, en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Esto lo dice en el número 9, pero luego lo va a desarrollar en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, en el número 12. Si lo queréis ir leyendo, aunque no hayamos todavía llegado al comentario, podéis hacerlo con toda tranquilidad. O sea, se trata de leer libremente. Estos rollos que os largo es para que os ayuden un poco a la hora de leer a pillar un poco más, ¿no? Alguna pista que facilite un poco la lectura, pero moveros por las moradas libremente, faltaría más, hombre. Entonces, bueno, ella aquí en el número 9 nos habla ya del sello y la cera, pero lo va a desarrollar del todo en el capítulo 2, en el número 12. Capítulo 2 de estas moradas quintas, ¿vale? En el número 12. El segundo símbolo que va a utilizar está tomado del arsenal típico de la simbología mística, o sea que tampoco se quebró la cabeza inventando ninguna cosa nueva, ¿eh? No. Habla de la bodega del vino, o sea, esto es súper típico, es un símbolo muy utilizado por los místicos en general, tiene
¿cómo se llama? Una fundamentación bíblica, yo ya hoy derrapo mentalmente, en el Cantar de los Cantares, ¿vale? Y la interior bodega, de la que hablará preciosamente, quizá como nadie, San Juan de la Cruz, nos dice eso, que en la unión ocurre eso, que el rey dice, llevóme a la bodega del vino para saciarme de amor, ¿no? Esto nos lo dice también aquí en el número 12 y también lo va a desarrollar en el capítulo 2 de estas moradas quintas, que ya veremos en el próximo vídeo, también en el número 12. Y luego, por último, utiliza otro símbolo que es el cenáculo y el don de la paz. Y de la misma manera que Jesús entró en el cenáculo a puertas cerradas y pronunció sobre los discípulos el saludo pascual, que es tan hermoso, el Pax Vobis, la paz con vosotros, paz para vosotros, pues así ocurre en la unión. Y nos lo dice ella, que su majestad nos mete o entra él en el centro del alma para mostrar sus maravillas. Lo dice en el número 12. Y sobre esta imagen va a volver, pero mucho más adelante, ya en las moradas séptimas, en el capítulo 2, en el número 7. Ella va y viene. Yo me consuelo en eso porque es lo único que veo con la Santa Madre, que voy y vengo y doy 500 vueltas y a veces me hago un lío, ¿no? Pues a ella, infinitamente más inteligente que yo, por supuesto, ¿no? Y tenía todo mucho mejor colocado en la cabeza, también le pasa eso. Yo me imagino a la Santa Madre que le vienen las ideas como a borbotones, ¿no? Entonces, como le vienen como a borbotones, pues ella escribe, pero según está escribiendo una cosa, le está viniendo otra. O sea, es un bombardeo interior del Espíritu Santo, por supuesto, pero también de su inteligencia humana, que era súper aguda y súper rápida, ¿no? Y entonces, pues eso es muy bueno porque es muy prolífica a la hora de explicar y explica muy bien todos estos fenómenos, pero claro, tienen el inconveniente de que a veces uno va de un lado a otro, va un poco como dando bandazos de una idea a otra y vuelve y luego vuelve sobre eso cuando te das cuenta de que eso todavía se puede puntualizar más, se puede matizar más, ¿no? Y entonces le pasa eso a ella. Y por eso va a volver sobre estas imágenes que enumera en el capítulo siguiente, menos en la tercera, que ya vuelven las moradas séptimas, vuelve a contarnos la historia del Pax Vobis, ¿no? La paz con vosotros. Y bueno, pues de momento ahora esto lo dejamos aquí para que nos haga un vídeo súper larguísimo y ya en el siguiente vídeo empezamos con el capítulo 2 de estas moradas quintas.